Gloria sea a Dios por esta oportunidad. Que la paz del Señor sea sobre su vida, sobre su familia, sobre su ministerio. Para nosotros es un gran placer el poder compartir este tema tan poderoso y tan maravilloso para nuestras vidas como es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, por una parte las sectas han atribuido al Espíritu Santo conceptos, por supuesto, erróneos, diciendo de que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no es Dios. Por otra parte, algunos creyentes han atribuido sobreénfasis al Espíritu Santo, restando por otra parte la doctrina del Padre, ¿verdad? Y la doctrina del Hijo. Así que cuando nosotros vemos en la sana doctrina, debemos entender lo que la propia palabra del Señor nos enseña del Espíritu Santo. Así que quiero estar hablando sobre esa obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y lo voy a ir enumerando por cada uno de los pasajes que quiero que lo vaya buscando conmigo y que juntos podamos introducirnos en este maravilloso tema, porque estamos estudiando, como escuché en una ocasión a un profesor hace muchos años y él decía: yo no entiendo que nosotros debamos estudiar a aquella persona que vive dentro de nosotros. Él lo decía con un tono como pareciendo que era demasiado espiritual y que uno no debía estudiar eso, pero yo creo que es todo lo contrario. Como el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, ¿verdad? Que vive en nosotros, que habita en nosotros, es por esa causa que nosotros debemos estudiarlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se está hablando del Espíritu Santo, particularmente, estamos hablando de un tema que es muy delicado en nuestras vidas y es el área de los sentimientos. Muchas personas movidas por los sentimientos, por las pasiones, por lo que está ocurriendo en la atmósfera, en su situación, ya sea un servicio en el templo, ya sea en una manifestación de algún tipo espiritual, nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque Satanás, como padre de astucia y de mentira, él disfraza y puede confundir a las personas con falsas manifestaciones del Espíritu. Así que sin más, quiero comenzar con la obra del Espíritu Santo en el creyente. Lo primero, por supuesto, que hace el Espíritu Santo en el creyente es regeneración. Dice Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando Cristo estaba hablando en su ministerio y poco tiempo antes de la ascensión y de todo lo que nosotros conocemos como la historia de la cruz, la tumba vacía y la ascensión, nosotros vemos que Jesús le está diciendo esto a sus discípulos. Interesantemente podemos notar en el texto que Él está anunciando la venida del Espíritu Santo y dice que cuando el Espíritu venga, convencerá. La palabra griega ahí para convencerá es elenjo, que es una palabra que tiene un carácter legislativo. Es decir, no es simplemente convencer a alguien por sucesos naturales, sino es el convencimiento con argumentaciones. De tal manera que Cristo estaba diciendo que cuando el Espíritu viniera, iba a convencer, es decir, iba a demostrar al mundo, pero a convencer al mundo, a demostrar al mundo ¿qué cosa? Número uno, dice convencer de pecado. ¿Qué significa pecado? ¿Sabe que en la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, hay muchas palabras para referirse a pecado? Pero en el Nuevo Testamento, hamartía es la palabra principal que se usa en griego y su equivalente en hebreo también es muy repetitivo en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Que debemos entender el concepto de hamartía, que es la que se está usando aquí también, que significa errar al blanco de a propósito. Así que Cristo lo que estaba diciendo que cuando el Espíritu viniera, iba a convencer, es decir, iba a mostrar toda la culpabilidad de ¿qué? Del pecado. El pecado de la humanidad no es pecado simplemente de ignorancia, porque alguien pudiera decir: no, yo no creo en Dios, pero Dios nunca se me ha manifestado, a mí nunca me han dado argumentos de que Dios es real. No, la propia naturaleza argumenta y evidencia que Dios es real. ¿Qué significa entonces esto? Que cuando Cristo estaba diciendo este tema, Él decía: cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de toda la maldad y pecaminosidad, de aquel pecado que el hombre ha cometido en cuanto a rechazar a Dios. Lo segundo dice de justicia. La palabra justicia también es una palabra griega que significa o es dikaiosune, que lo que significa es todo aquello que Dios exige y demanda. Así que el Espíritu no solo iba a convencer de pecado lo que estaba mal, sino que iba a convencer de justicia lo que está bien. Muchas veces hay personas que dicen: yo sé que esto está mal en mi vida, pero no saben a dónde recurrir.
En ocasiones la gente dice, sé que debo cambiar, pero no va a aquel que puede cambiar. En ocasiones la gente dice, tengo un problema en la familia, tengo un problema en el matrimonio, reconoce el problema, pero no viene aquel que puede cambiar el problema. Es decir, que no es suficiente con saber lo que está mal, es necesario saber lo que está bien. Y esa es la obra del Espíritu Santo. No solo demuestra nuestra pecaminosidad, nuestra perdición, nuestra culpabilidad, sino que demuestra el camino para ir al Padre, demuestra la solución a nuestros problemas y la vía de la salvación. Y lo otro que iba a convencer el Espíritu es de juicio. La palabra ahí griega para juicio es crisis. ¿Qué significa esto? Cuando el texto está diciendo de crisis, es decir, de juicio, el juicio no es más que el resultado de o el pecado o la justicia. Es decir, si usted ha vivido en pecado, su juicio, su condenación es de perdición. Pero si usted ha vivido de acuerdo a los estándares de Dios, que eso es solo posible por la gracia de Cristo, entonces su juicio no es de condenación, sino es de recompensa. Así que fíjense cómo el texto, el mismo Jesucristo estaba diciendo, la obra del Espíritu Santo, mi hermano, es completa. Así que Cristo dijo, yo enviaré otro consolador, ¿verdad? Dice, cuando Él venga, Él es el agente que va a dar argumentos irrefutables. Cuando aún nosotros sabemos que hay muchos ateos en el mundo, no es por falta de argumentación. Es simplemente por ceguera autodidacta o voluntaria a toda la argumentación que Dios ha dado a través de la naturaleza, a través de la palabra, a través de la propia iglesia de Jesucristo y a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Así que regeneración es aquella primera obra que el Espíritu hace en la vida de las personas. También podemos ver otro pasaje para la regeneración y se encuentra en Juan 3, del 3 al 8, y lo voy a leer. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El debate posiblemente con el mayor teólogo del tiempo de Jesucristo fue Nicodemo. Pero mira, hermano, Nicodemo estaba más perdido que un estudiante de primer año que no sabe nada de la Biblia, que no sabe ni encontrar los versículos en la Biblia. Fíjense a qué nivel estaba la perdición de Nicodemo, que él incluso viene posiblemente por miedo a las autoridades de noche para no ser visto. Y en su argumentación, Nicodemo ha confundido la verdad del nuevo nacimiento con algo natural, que dice, es imposible, ya yo nací, yo no puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre, eso es incomprensible. Pero lo que era incomprensible para Nicodemo era tan sencillo en cuanto a los términos de salvación, que el mismo Cristo dice, lo que es nacido del Espíritu, Nicodemo, del Espíritu es. Y fíjense qué verdad tan hermosa, como, hermano, el Espíritu Santo es el que provoca en nosotros la regeneración. Una persona solo puede nacer de nuevo si el Espíritu Santo obra en su vida. Hay mucha gente en las iglesias que dicen haber nacido de nuevo, pero en verdad no son nada. Y lo único que están haciendo es manchando el testimonio de la iglesia, manchando la proclamación sana del evangelio en las congregaciones, porque son gente que no han nacido de nuevo. Decía un gran hombre de Dios en el tiempo pasado, Whitefield, él decía, os es necesario nacer de nuevo. Y cada vez que daba su predicación, él predicaba el mismo tema, os es necesario nacer de nuevo. En una ocasión le dijeron, señor Whitefield, ¿por qué usted siempre nos predica del mismo tema? Y él le respondió con esta palabra, porque os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, la regeneración, es aquello que transforma completamente la vida de una persona. Así que es un término que hace, una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros para salvación. También podemos leer en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
Pablo le está diciendo a Tito en esta ocasión que nuestra salvación no es por nuestra justicia, no es por ninguna obra humana, sino por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Llega una persona perdida, una persona pecadora, una persona inmiscuida hasta lo más profundo del pecado, y el Espíritu Santo te hace nueva criatura. Y el Espíritu Santo te transforma. No importa cuánto mal hayas hecho, no importa cuánta transgresión hayas cometido en tu vida, el Espíritu Santo es aquel que te lava y te hace nueva criatura. Esa es la obra principal, ¿verdad? Y primordial en la persona que no tiene a Dios y puede reconocer que el Espíritu Santo puede transformar al hombre. Mire, no hay esperanza para el hombre en el hombre. La única esperanza para el hombre está en Dios y es el Espíritu Santo quien puede transformar. Otra de las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas es la morada. Dice Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora Cristo le está dando una hermosa enseñanza a sus discípulos y le está diciendo: yo voy a rogar al Padre por otro paracleto. La palabra griega aquí para el Espíritu Santo es paracleto, que significa para al lado de eikleptos, llamado, es decir, aquel que está llamado a estar a tu lado. Y eso es una idea grecorromana que era cumplida cuando alguien estaba en un juicio. Era necesario que un paracleto defendiera su causa. La persona no iba a hablar ni se iba a expresar a menos que se pidiera alguna argumentación, sino que todo el sistema de legislación, toda la defensa estaba encargada a nombre del paracleto. Así que el paracleto era el defensor y dependiendo de la capacidad del paracleto iba a ser el término del juicio. Qué hermoso es que nuestro paracleto, nuestro defensor, nuestro consolador es el Espíritu Santo. Y una vez que usted viene a Jesucristo y es transformado milagrosamente por la obra de la salvación que solo se produce por la gracia de Jesucristo, entonces el Espíritu viene a morar a nuestras vidas. Y es el Espíritu de verdad, donde no hay mentira. No es como muchas personas que entregan sus vidas a Satanás o entregan sus vidas a los dioses falsos. Y es cierto que sí viene algo sobre ellos, pero es un espíritu de mentira. Es un espíritu diabólico que lo que hace es atraparle más y más y más y volverlo más cautivo del pecado. Por eso que Cristo dice: porque mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. Hablando de la obra, como el Espíritu Santo, mire, si usted hace un recorrido bien rápido por toda la escritura, va a ver la obra del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, obrando en ciertas personas, en ciertos acontecimientos, ¿verdad? Lo que sí está claro, que no vemos esa morada permanente en las personas del Antiguo Testamento, no como lo vamos a ver en la promesa cumplida en el Nuevo Testamento. Por eso la morada del Espíritu Santo es para creyentes. Si usted es un hijo de Dios, usted puede dar certeza y garantía de que el Espíritu vive en usted. Por eso es que tú y yo tenemos consuelo en medio de las pruebas. Por eso que el mundo no entiende cuando nosotros decimos: gracias Dios porque estás conmigo en esta crisis, y el mundo te causa la admiración al mundo, decir: esta gente está loca. No es que estamos locos, es que tenemos al Espíritu con nosotros que nos fortalece. Y cuando todo el mundo quiere pisotearte, el Espíritu es el que dice: levanta la mirada, levanta la cabeza, que hay salvación en Jesucristo. Aleluya. Otro de los textos que nos habla de la morada es Romanos 8, 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La promesa hermosa que está dando aquí Pablo a los romanos es que si el Espíritu está en nosotros, hay esperanza de vida eterna, hay esperanza de resurrección, hay esperanza por aquel que vive por los siglos de los siglos. Y fíjense, eso solo es posible en una persona que ha entregado su corazón por completo a Jesucristo.
Otro de los textos que nos habla de la morada es 1 Corintios 3:16. Dice este pasaje: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por supuesto que en este contexto Pablo le está hablando a una iglesia en Corinto que se encuentra atravesando por una situación carnal a tal nivel que él tiene que hacerle una pregunta retórica. No es una pregunta que espera una respuesta, sino es quiere hacerles pensar y le dice: ustedes no saben que su cuerpo es casa de Dios, que su cuerpo es naos, esa es la palabra griega que se usa para templo, es decir, es el lugar santo, haciendo la representación completa del lugar santo. Dice: ustedes no saben que su cuerpo es sagrado, le pertenece a Dios. A veces los cristianos olvidan eso. A veces hay ciertos cristianos que por sus actitudes olvidan, como los corintios, que su cuerpo tiene que hablar de la santidad de aquel que lo llamó. Hay cristianos que se comportan como verdaderos hijos del diablo. Y ojo con esto, creyente. Dice también 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí se repite la idea 3 capítulos más adelante, después de verlo en el capítulo 3, capítulo 6, está diciendo la misma idea. Pablo dice: ustedes están ignorando, o voluntariamente o involuntariamente, que la santidad es demandada por los hijos de Dios. Ustedes no se dan cuenta que lo que ustedes quieren hacer para su cuerpo no es suyo. Y el contexto aquí, por supuesto, es el contexto de la fornicación. Y el problema con el contexto aquí de la fornicación es que una de las ideas que se manejó en los corintios es: así como la vianda es para el vientre, así el cuerpo es para la fornicación. Recordemos, hermanos, el nivel tal que había llegado la perdición en Corinto. Tanto así que cuando vemos esas historias famosas de Cupido, ¿verdad? Aquel angelito que flecha a los enamorados. Bueno, los corintios tenían esa fiesta pagana, y ese Cupido que se vestía de tal ser angelical, él lo que hacía era que, según los historiadores, venía con una especie de flecha que tenía un color y iba haciendo parejas. Los historiadores dicen que lo que hacían allí eran unas orgías tan grandes, y la noche era de intercambiar de parejas y parejas. Ese no es el amor que Dios enseña. Y eso estaba introducido en la cultura de los creyentes de Corinto. Y en medio de todo eso, Pablo le está diciendo: el cuerpo no es para la fornicación. Así que como el Espíritu de Santo mora en ustedes, el Espíritu de Dios mora en ustedes, deben entender que su cuerpo debe ser santo porque le pertenece a Dios. Otra de las obras que podemos ver del Espíritu Santo en la vida de las personas es el bautismo. Dice Mateo 3:11: y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, en su ministerio, mucha gente en algún momento parece ser que vio en él el Mesías, y él dijo: yo no soy el Mesías. Ustedes deben entender que el que viene después de mí, yo no soy digno de desatar el calzado que él lleva. Ahora, ¿cómo un hombre hebreo va a desatar el calzado de otro? Eso solo puede ocurrir en un contexto específico. Y ese contexto específico es cuando alguien llega a tu casa como huésped y tú le vas a lavar los pies. Y según la cultura hebrea, eso era reservado para los esclavos. Lo que está diciendo Juan el Bautista es que él no se cree digno de ser ni esclavo de Jesucristo. Él no se cree ni digno de hacer lo que un esclavo en su mera condición de esclavo haría, que era simplemente lavar los pies. Y lo que está diciendo Juan aquí es más poderoso que yo. Y él os bautizará, dice, con Espíritu Santo, dice, y fuego. Cuando hablamos, esa es la misma obra que se va a cumplir, ¿verdad? Del bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren este texto de 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu, entendamos, hermanos, que la Escritura nos enseña, y este texto lo confirma Pablo,
Cuando le escribe a los corintios, habían griegos ahí que se habían convertido y habían algunos judíos que vivían en la ciudad y estaban en estas congregaciones. Ahora, lo importante del tema aquí es que Pablo le está diciendo, no es que hay 2 bautismos, no es que hay 3 bautismos, no es que hay 5 bautismos, es que solo hay un bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que algunas personas han tomado la idea del bautismo para hablar de un segundo bautismo. ¿Por qué razón? Porque ven en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19, ven diferentes bautismos allí. Ahora, Hechos capítulo 12 es el cumplimiento del bautismo, ¿verdad? Como dice Joel en la promesa. Hechos capítulo 10 es el cumplimiento, ¿verdad? Del bautismo del Espíritu Santo en aquellas personas que fueron evidenciadas, estos 3 casos con el hablar lengua, pero eran gentiles que no estuvieron allí en Pentecostés en aquella obra. Y Hechos capítulo 19 son algunos judíos que ellos habían creído en el bautismo de Juan, pero todavía no habían escuchado de la promesa del Espíritu. Y allí también se derramó el Espíritu como el bautismo. Ahora entendamos esto. Libro de los Hechos es libro histórico. Nos está hablando de una secuencia cronológica de cómo fue obrando el Espíritu en diferentes personas. Pero más adelante vamos a ver posiblemente en otras predicaciones, cuando hablemos de los dones del Espíritu Santo. Pero si nosotros analizamos que en el libro de los Hechos hay otras aproximadamente 19 conversiones, como hablan algunos comentaristas, que no hay evidencia de hablar lenguas. Nosotros debemos entender que el bautismo del Espíritu es esa obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuándo? En el momento de la conversión. En el momento que la persona reconoce que es pecadora delante de Dios y se rinde por completo a Jesucristo, y por el don de la fe y el arrepentimiento muestra toda su repugnancia hacia el pecado y todo su deseo de santificación que viene de Dios. Así que el bautismo del Espíritu Santo es algo que viene a nuestras vidas, ¿verdad? Por la obra maravillosa del Espíritu Santo salvando nuestros corazones. Otro de las obras que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es el sello. Ahora, dice Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo está hablando aquí a los efesios y le está diciendo aquella garantía que tiene el creyente de parte de Dios. Cuando se usa el término, dice que fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa que ya se había cumplido. Hechos capítulo 2 dice que es las arras. La palabra griega ahí para arra es arrabón, que es el pago adelantado de una garantía de algo que viene mayor. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Escucha, creyente. Escucha, mi hermano y hermana. El Espíritu Santo solo ha dado en nosotros una muestra de que aun cuando hoy alguien se entrega a Jesucristo y siente la paz de Dios y siente el amor de Dios, todavía hay muchos tesoros más grandes para nuestras vidas. Solo tenemos la garantía, ¿verdad? Inicial, el pago inicial de algo mucho más grande que vamos a tener. Y ese es el sello del Espíritu Santo. Cuando yo me siento decaído, cuando yo me siento que no puedo más, yo puedo decir: Señor, pero tú has puesto un sello en mí, y es tu Espíritu Santo que me dice cada día que yo te pertenezco, que me dice cada día que yo soy tuyo. Aleluya. También podemos ver el sello en Romanos 8:16, cuando dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo una persona puede saber si es hijo de Dios? En primer lugar, ¿cómo te sientes cuando pecas? En segundo lugar, ¿cómo sientes que es tu vida de acuerdo a las cosas de Dios? En tercer lugar, ¿qué te dice el Espíritu a tu vida? No qué te dices tú mismo, sino qué te dice el Espíritu Santo a tu vida. Dice en este texto que el Espíritu da evidencia, y es la palabra ahí para testimonio en griego, dice, da evidencia a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por supuesto, el Padre nos testifica a nosotros a través del Espíritu que le pertenecemos. Otra de las obras que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es la llenura. Dice Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo le está hablando
a los efesios y les está diciendo, dice, no se emborrachen con el vino, que en esto lo que hay es división y perdición. Antes bien sean llenos. Y fíjense, esto es un imperativo pasivo en griego, que lo que está diciendo es, ustedes lo que tienen que hacer es dejarse llevar por el Espíritu de Dios, que Él va a hacer toda la obra en usted. Así que sabemos que el bautismo del Espíritu ocurre en un momento puntual en la salvación, pero la llenura es algo constante. La llenura es algo que es constante en nuestra vida, ¿verdad? Una y otra vez. Y lo que habla la palabra de Dios es que anhelemos ser llenos. ¿Y cómo uno puede anhelar ser lleno del Espíritu Santo? En nuestro tiempo con Dios, en nuestra relación con Dios, nosotros debemos pedirle y debemos decirle, Señor, lléname más. Señor, quiero amarte más. Señor, quiero buscarte más. Señor, quiero desearte cada vez más. Señor, quiero humillarme cada vez más. ¿Qué es humillarme delante de su presencia? Humillarme delante de su presencia es, como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo me ponga debajo para que Él, que es el que me protege y está detrás de mí, salga al frente. Y dice, para que haciendo esto puedan estar entre ustedes hablando con salmos, himnos, cánticos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, hermano. Yo solo puedo ser espiritual si soy sometido al Espíritu Santo, si dejo que el Espíritu llene mi vida. Es interesante saber que hay mucha gente en las congregaciones que no anhelan la llenura del Espíritu Santo, y en algunos de ellos yo no me atrevería ni siquiera a garantizar que son creyentes. Porque el creyente puede tener momentos difíciles, momentos de atravesar dificultades, pero el creyente siempre dice, Señor, lléname más. Señor, ayúdame. Señor, no puedo más. Por eso necesito más de tu llenura, necesito más de tu presencia. Y eso lo hace el Espíritu Santo entre nosotros. Dice Hechos capítulo 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Recuerden, la iglesia está creciendo en este momento en Hechos, y ellos necesitan, los apóstoles necesitan a alguien que se encargue de las mesas y de las viudas. Y ellos dicen, nosotros no podemos dejar la oración y la palabra. Vamos a buscar diáconos, siervos, hombres que se encarguen de servir a las mesas. ¿Y cuál fue una de las características principales? Llenos del Espíritu Santo. Solo podemos ser llenos del Espíritu Santo si nos sometemos al Espíritu Santo. Otro de los textos, Hechos 9:17, hablando de la llenura, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Otro texto que conocemos y es la conversión de Saulo, como el Espíritu Santo también vino por medio de esta promesa y Ananías iba a orar por él para que fuese lleno. También vemos otro elemento en Romanos 8:14, y es otra obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y es la guía. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Mire, el Espíritu Santo guía a los creyentes. El Espíritu Santo guía nuestras vidas, y a veces nosotros nos sentimos como que no sabemos qué dirección tomar. Si nos sometemos a Dios, hermanos, hay una promesa que el Espíritu Santo nos guiará, que el Espíritu Santo nos dirá qué camino tomar, qué decisión será mejor para nuestras vidas. Dice Gálatas también 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando el texto nos dice andad en el Espíritu, ¿cómo se anda en el Espíritu, pastor? ¿Cómo yo puedo andar en el Espíritu? Bueno, yo puedo andar en el Espíritu cuando yo me someto al Espíritu y pongo un stop en mi vida para no satisfacer los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son aquellos que están luchando constantemente contra usted y contra mí. Así que andar en el Espíritu es decir, someter mi voluntad y decir, Señor, prometiste que me ibas a guiar, pero yo también quiero con todas mis fuerzas rendirme ante ti para que me guíes. Recordemos Hechos 8:29 para seguir viendo la guianza del Espíritu. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En este texto también vemos cómo el Señor va a obrar a través de Felipe en la conversión de aquel etíope, el eunuco, y cómo el Espíritu Santo aquí le está guiando. Ahora haz esto, ahora aquello, hermano. Qué enorme privilegio saber que Dios nos diga, hijo, debes hacer esto. Hijo, debes guiarte por esta parte. Hijo, debes hacer esto. Y ese es el llamado para nuestras vidas. Hechos 13:2
Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que os he llamado. Otro texto más que habla de la guianza del Espíritu. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. Otro momento donde el Espíritu incluso prohibió hablar la palabra en este lugar porque quería llevarle a otro lugar que era más estratégico para el momento. Otra de las obras que hace el Espíritu en nosotros es poder. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Qué nos está diciendo entonces la palabra con esto? Hermano, necesitas poder en tu vida para enfrentar este mundo, para enfrentar la prueba, para enfrentar el matrimonio, para enfrentar la crianza de los hijos correctos, para enfrentar la pérdida de un ser querido, para enfrentar todo este mundo. El Espíritu te da poder para poder hacerlo. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros, y es la última obra que quiero hablar, es la enseñanza. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará por mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La promesa era que el Espíritu Santo sería nuestro didáscalo principal, es decir, nuestro maestro por excelencia, y eso es lo que sigue haciendo Dios en nuestras vidas. Y Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La promesa de Dios para nuestras vidas es que el Espíritu Santo nos enseña, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos bautiza, que el Espíritu Santo nos sella, que el Espíritu Santo hace toda la obra de la regeneración en nosotros. Hermanos, sometámonos pues al Espíritu Santo de Dios. Y más que irnos a un extremo de dar toda la influencia teológica al Espíritu, restando la obra del Padre y del Hijo, nosotros debemos reconocer cuál es la función del Espíritu en nuestra vida. Y cada uno de estos elementos nos refuerza, nos anima a que tú y yo hoy podamos decir, gracias Dios por la obra de tu Espíritu Santo en mi vida. Espero que este tema haya servido de bendición para ti y que tú y yo entendamos que en medio de este mundo de perdición y de muchos supuestos cristianos y otros carnales en la congregación, tú y yo podamos ser gente espiritual de Dios. Y eso es solo posible dejando que el Espíritu Santo haga su obra completa en nosotros hoy. Que el Señor te bendiga.